Bien, estamos de regreso, es la segunda parte de Gálatas. En la primera sección, en el primer video, analizamos el fundamento de lo que es la enseñanza y el Evangelio. Y en este fundamento nos da una idea clara de cuáles son las objeciones y cuáles son los argumentos que tiene Pablo en cuanto en esta carta. En este segundo video estamos profundizando específicamente con los versículos y con la diferencia entre obras de la ley y obras de ley. En el texto en español leemos Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley, nadie será justificado. Es obvio que aquí yo he tachado el artículo la en cada una de las frases que mencionan obras de la ley. El motivo es porque el texto original no tiene tal artículo. Alcanzamos a percibir ergon nomu, 2041 ergon, obras, 3551 nomu, de la ley, o de ley, perdón, de ley. Y lo vemos en cada una de las frases que se mencionan y se repiten en Gálatas 2:16. ¿Habrá alguna diferencia entonces en decir obras de ley y obras de la ley? La respuesta es sí. Obras de ley es el adjetivo calificativo para tradiciones fariseas, tradiciones de hombres, que son las alajás o las cargas pesadas que se le agregaban a la ley para mejor cumplir en obediencia a la Torá. Y es precisamente el argumento que tiene Jesús en contra de los fariseos. Les señala que eso no es bíblico, lo que están siguiendo, que son cargas pesadas. Leemos, con base a los textos anteriores, en honor a la verdad, debemos decir que la traducción al español que ofrece la Reina Valera no corresponde totalmente a la realidad del texto griego. Obras de la ley, ergon nomu, debe ser mejor traducido como obras de ley. En 9 ocasiones aparece en el texto sin el artículo la o las. Ergon nomu, obras de ley. Entonces la pregunta que tenemos que taclear nosotros, atacar, es obras de ley u obras o frutos producidos por atesorar la enseñanza original sin cargas adicionales. Es obvio que Pablo era un erudito y conocía bien el griego, y esto es notorio ya que Pablo fue el único de los apóstoles que habló en el Areópago en Atenas, cuna de la sabiduría. Uno de los requisitos para hacerlo es tener dominio total del griego. Por lo tanto, es imposible que Pablo hubiera olvidado en 9 ocasiones hacer uso de los artículos en el idioma griego, ya que son tan críticas e importantes que hasta los nombres propios deben llevar artículo. Solo una persona ignorante y poco preparada en el griego cometería tales errores. Específicamente estamos hablando de estos textos de Gálatas. En un momento tocamos los textos de Gálatas específica e individualmente. Pero quiero señalar a qué nos referimos con esto. En el primero, Romanos 3:20, en la parte superior izquierda, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado.
Romanos 3:20. Si obras de la ley se refiriera a las obras, las buenas obras, sin justificación por la ley de Dios, es decir, solo buenas obras, que por cierto es lo que hacen los judíos, ellos están practicando buenas obras también. Además de obras de la ley, están practicando buenas obras, porque no tienen la justificación de Jesucristo el Mesías, porque no lo han recibido y no lo han aceptado. Entonces su justificación actual está basada en obras de la ley, así como de obras de ley, las dos. Pero en el caso del cristiano, del cristiano que ha aceptado y ha recibido al Mesías, ¿qué es lo que quiere decir? Si el versículo de Romanos 3:20 quisiera decir que las buenas obras no te justifican, no tendría sentido, porque estarías diciendo, ya que por las buenas obras nadie será justificado. Ya que por las buenas obras ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. No encaja, no concuerda. La realidad es de que es obras de ley, es decir, tradiciones de hombres, tradiciones de la denominación o denominaciones, o tradiciones del fariseísmo, en sí tradiciones de hombres. El Mesías señaló y criticó a los fariseos por seguir obras de ley, tradiciones de hombres. Si nos remontamos 2000 años al futuro, a la actualidad, el Mesías confrontaría las obras de ley del cristianismo con influencia romana. Confrontaría las tradiciones de hombres de las denominaciones que viven en sincretismo, en anomía o en idolatría. Entonces, si analizamos y profundizamos bien, en un momentito vamos a analizar a fondo este versículo. Vamos a pasar ahora a Gálatas 3:10, lo mismo, porque todos los que dependen de las obras de ley están bajo maldición. Perdón, porque todos los que dependen de las obras de ley están bajo maldición. Obras de ley, tradiciones de hombres. Pues escrito está, maldito es todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Una cosa no es la otra, están totalmente en oposición. Es decir, que las obras de la ley no pueden ser el fruto de lo que está escrito en el libro de la ley, porque no puede ser que estén bajo maldición. Bien, analizándolo específicamente. El primero, Romanos 3:19 al 20. Y lo que estamos analizando aquí es Torah versus tradición de hombres. Leemos, ya que por las obras de ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es que uno gana conocimiento del pecado o recibe el conocimiento del pecado. Mejor traducido, en vez de ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Mejor traducido. Pero entendemos que, y voy a dar contexto con el versículo anterior, pero entendemos que todo lo que la Torá o la enseñanza, que nosotros traducimos como ley, pero entendemos que todo lo que la Torá dice, lo dice por causa de los que están acusados por la misma Torá, a fin de cerrar toda boca
y que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ahora sí, razón por la cual ningún hombre será declarado justo delante de él por pertenecer o seguir obras de ley, ya que solo es por medio de la Torá que se puede reconocer el pecado. Allí tiene perfecta comprensión, perfecto sentido, que están en oposición la Torá con las obras de ley. Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. De nuevo, Torá contra las tradiciones de hombres. Mejor traducido, concluimos entonces que el hombre es declarado justo por la Torá y no por las obras de ley. En otras palabras, concluimos pues entonces que el hombre es declarado justo por seguir y obedecer Torá y no por seguir y obedecer tradiciones de hombres. En Romanos 9:32, lo mismo, Torá en contra de tradición de los hombres. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iba tras ella no por fe, sino por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, no se entiende nada. Está todo chueco esto. Por eso está tan confundida la iglesia. ¿Qué es lo que dice realmente? Mas Israel, que iba tras la Torá, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iba tras ella, no por la fe y la fidelidad en la Torá misma, sino por seguir obras de ley. De esa forma tropezaron en la piedra de tropiezo. El texto original de Gálatas 3:2 nos dice obras de ley, ergon nomu. Y eso es tradición de los ancianos o tradición de hombres o tradición de denominaciones. Por eso, durante este estudio vamos a ver cada uno de estos textos citados anteriormente y veremos cómo Pablo está atacando los movimientos religiosos que se basan en lo que se denomina obras de ley, que no son más que códigos y normativas inventadas. O, como lo pone Apocalipsis en uno de sus versículos, maquinaciones, fruto de nuestras maquinaciones de las denominaciones, en apostasía, en sincretismo y en idolatría. Entonces dice, por medio de las cuales creían cumplir mejor la Torá, los fariseos, o la ley de Dios, alcanzando de esa forma su propia justicia. Todas estas leyes eran contrarias a aquello que es lo que creía Pablo en la ley de fe o la ley de Dios, conocida en el idioma hebreo como Torá. El mismo Pablo dice que en el judaísmo, en el mundo del judaísmo, es decir, en el mundo judío rabínico, él le sacaba ventaja a muchos de sus contemporáneos de la nación, siendo Pablo mucho más celoso en seguir las tradiciones de mis padres, las tradiciones de los ancianos, las tradiciones de hombres, las obras de ley. En Marcos 7, del 1 al 9, se juntaron los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos comer el pan con manos inmundas, indagaron a Jesús: ¿por qué permites que no sigan la tradición de los ancianos en el lavamiento de las manos y los jarros? Y él respondió: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres.
dejando a un lado el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de hombres. Esto se lo dijo a los fariseos hace 2000 años. Si Jesús el Mesías estuviera parado enfrente de nosotros, hablando a las iglesias, ¿qué es lo que diría? Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de sus denominaciones, influenciadas por Roma, y viven en sincretismo, anomía e idolatría. Si Jesús estuviera parado ante nosotros, esta palabra de judaísmo sería reemplazada por cristianismo moderno en apostasía. Y la palabra de tradiciones sería la misma, tradición de hombres o de denominaciones. Aquí están los lavamientos de los jarros y los vasos y las manos, obviamente, y como éstas hacen muchas cosas semejantes, invalidando el mandamiento de Dios para guardar su tradición. ¿Qué tradición? ¿Qué tradiciones guarda la iglesia cristiana en la actualidad? ¿Qué fiestas paganas observa? ¿Qué dieta sigue? ¿Y qué otras muchas cosas semejantes hace la iglesia en rebeldía o ignorancia? Bien, solo hay un caso en el que Pablo usa el artículo la, que es ho o to, ergon, tu, nomu, que se refiere a la obra de la ley, o el obrar de la ley, o los frutos que produce el atesorar la ley en el corazón del nuevo converso. Romanos 2:15. Y aquí tenemos obras o frutos de la ley. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Por la Torá. Ya que no son los que oyen nada más, no son los oidores de la Torá los que son justificados ante Dios, sino los que obedecen la Torá, la ley, son los que serán justificados. Porque cuando los gentiles no tienen o no tenían ley, hacían por naturaleza lo que es ley. Aunque no tengan ley, estos son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones y dando testimonio su conciencia o acusándoles o defendiendo sus razones o razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre buscar Torá y seguir obras de ley o tradiciones de hombres o tradiciones de denominaciones? El texto que leímos en un principio, Romanos 9, 31 y 32, pero Israel, que perseguía la justicia de la Torá, no logró alcanzar la Torá. ¿Por qué? Porque no era la justicia que procedía de la fe, sino una justicia que era procedente de las obras de ley. Por eso es que tropezaron en la piedra de tropiezo. Y el texto original nos muestra nomo y en el 9:32 ho nomu y
¿Por qué no? Porque no, pues, no procedente a la confianza, sino procedente a las obras, perdón, 20:41. Obras, ergon, obras de ley, lógicamente, las obras tropezaron en la piedra de tropiezo. De nuevo, las obras o los frutos que la ley produce cuando es atesorada en los corazones. Esto es lo que estaba buscando. Ho ergon hu nomu, la obra de la ley escrita en los corazones. Como tiene artículos, se refiere a la ley escrita, la enseñanza escrita, y no al adjetivo calificativo de obra de ley o tradición de ancianos, fariseos o de denominaciones. La frase dar en el blanco se puede interpretar de dos maneras, relacionadas con la Torá. En un sentido literal, dar en el blanco se refiere a acertar o dar en el exacto punto. En hebreo, la raíz de la palabra Torá comparte esta idea de acometer o dar un tiro, y en su forma jifil significa dirigir el tiro. En un sentido más amplio es dar en el blanco. Se refiere a la enseñanza, instrucción o la ley que la Torá proporciona, buscando guiar a las personas hacia el camino correcto y dar en el blanco. Pablo dice en Hechos 24:14, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritos. ¿A qué se refiere ley? A la Torá. Ho nomu, con artículo. Lo mismo diría hoy. Esto te confieso, que según el camino que el cristianismo en apostasía, sincretismo e idolatría considera herejía, de esa forma le soy fiel a la enseñanza original que me enseñaron mis padres, creyendo y manteniéndome firme en la enseñanza de la Torá y los profetas. Si esta enseñanza te dio algo de valor, comparte el video. Si tienes tiempo, haz un comentario porque tal vez ese comentario sea justo lo que necesita una persona para ser desencadenada